Este 1 de mayo, honremos la gesta heroica de los mártires de Chicago y sigamos levantando las banderas rojas de la revolución proletaria. Llegamos a un 1 de mayo en un contexto internacional que expresa lo que el capitalismo en su fase imperialista lleva a la humanidad: guerras y crisis cíclicas, auténtica barbarie contra los pueblos como lo está haciendo el sionismo contra Palestina, miles de muertos a causa de guerras interimperialistas entre la OTAN y Rusia en Ucrania, tensiones guerreristas entre Israel e Irán, y como telón de fondo la lucha por los mercados y el dominio imperialista entre Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Canadá, entre otros que siguen llevando miseria y explotación contra la clase obrera y los pueblos. En cambio, la clase obrera en los centros de trabajo, en las calles, sigue resistiendo y en otros casos pasando a la ofensiva por medio de la huelga general, movilizaciones masivas, que expresa que la clase obrera no solo sigue viva y se sigue desarrollando conforme las fuerzas productivas crecen, sino que en su quehacer de lucha se sintetiza todas las aspiraciones de los mártires de Chicago, los comuneros de París, los obreros que por primera vez instalaron la dictadura del proletariado en la antigua Unión Soviética, de los obreros internacionalistas en lucha contra el fascismo y el imperialismo. La clase obrera sigue siendo la fuerza de trabajo que sobre sus hombros se alza la producción capitalista, pero también que en el desgaste de sus músculos y cerebro se impone de forma violenta la apropiación privada de los capitalistas. Y esta contradicción entre la burguesía y el proletariado exige en México y en el mundo que sigamos resistiendo, luchando, organizando, pasando a la ofensiva, porque en nuestro país los banqueros y los monopolios están felices con las ganancias récord que durante la administración de AMLO Morena han obtenido, y los fascistas no ceden a sus intenciones golpistas, pretenden confundir a nuestra clase, haciéndose pasar por defensores de la salud y el trabajo, cuando en realidad estos con el conjunto de la burguesía siguen explotando, amasando ganancias, el único objetivo de clase que tienen. Ante ello, en la clase obrera necesitamos generalizar la lucha que los trabajadores electricistas, de la educación, de la salud, mineros, ferrocarrileros, de las comunicaciones, nucleares, telefonistas, del Monte de Piedad, automotrices, etc., han hecho para no dejarse arrebatar las conquistas laborales alcanzadas o terminar con los sindicatos y sus contratos colectivos de trabajo. Este gobierno ha mostrado, en los hechos, que tiene un carácter antilaboral. No solo no atiende y no resuelve las necesidades de los trabajadores, sino que pasa a la ofensiva contra la organización sindical y colectiva de la clase obrera, sus derechos y conquistas. Por esto, las tareas históricas del proletariado este 1 de mayo, que están a la orden del día, son constituirnos como clase social consciente, que fusionados con el marxismo-leninismo, sigamos luchando por la unidad general de la clase obrera en contra del régimen burgués, sea cual sea la cara con la que se nos presente después de la jornada electoral. Elevar las formas de lucha en forma de huelga general hoy no es un sueño, es la más importante necesidad de los obreros y trabajadores para cambiar la correlación de fuerzas en favor nuestro. Expresar todas estas necesidades y objetivos de forma organizada, centralizada, combativa, de clase, en una Asamblea Nacional del Proletariado y de los pueblos de México, porque el principal reto al que nos enfrentamos los obreros del mundo y de México, en medio de las guerras, crisis, ofensivas golpistas y reaccionarias, es el reto de construir revolución proletaria. El reto, el problema y la solución de la revolución proletaria está en la fusión del socialismo científico de Marx, Engels, Lenin y Stalin con la clase de los proletarios a través de su Partido Comunista de México, marxista-leninista. Solución que solo puede venir construyendo células comunistas al interior de los centros de trabajo, el impulso y desarrollo del sindicalismo de clase y la unidad más amplia contra el régimen burgués. Nuestra roja bandera honra a los mártires de Chicago. La revolución proletaria es nuestro norte. Proletarios de todos los países, uníos. Partido Comunista de México, marxista-leninista, miembro de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. En mi sangre mezclada